Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más aquí ya transmitiendo nuevamente nuestra serie Familias de carne y hueso, familias de carne y hueso. Entonces, ya hoy es miércoles, ¿qué? Miércoles 28 de mayo, se está yendo súper rapidísimo se está yendo el, el mes y sobre todo el año, ¿no? Se está yendo muy rápido. Entonces, pues bendito Dios, ya estamos aquí otra vez transmitiendo esta serie que para mí en lo personal ha sido de mucha bendición y también espero que para los que han escuchado y algunos hermanos o algunas personas que se han acercado, también que me han comentado que ha sido de mucha bendición. Esta serie que hace unos años la expusimos en la congregación y esta serie obviamente estudié dentro de la palabra de Dios, pero también me apoyé para hacer esta serie en un libro que leí de un hermano que se llama Hasta la tercera y cuarta generación. Y, y fue ahí donde nos apoyamos y la verdad que fue o ha sido de mucha bendición. Ok, pues vamos a dar inicio. El tema pasado hablamos sobre el profeta Oseas, eso fue lo que hablamos el tema pasado sobre el profeta Oseas y decíamos que el papel de Oseas era mostrar que el reino del norte le era infiel a Dios, cómo había sido infiel a Dios, ¿verdad? Y cómo Dios había sido para ellos como un esposo, como un proveedor y cómo el pueblo de Israel dejó al Señor y se fue con Baal y con los dioses de Canaán. Y vimos la vida de Oseas en 5 escenarios. Como el primer escenario es cómo toma por mujer a una prostituta, luego los hijos que tuvo con esa prostituta que se llamaba Gomer, y luego vimos cómo Gomer va tras sus amantes dejando a Oseas, y luego cómo Oseas la vuelve a enamorar, el cuarto escenario, y el quinto escenario es cómo Oseas va y la compra a sus amantes, porque una vez que la vuelve a enamorar, esta mujer se vuelve a ir tras sus amantes. Entonces vimos estos 5 escenarios de la vida del profeta Oseas y pues realmente podemos ver aquí la bendición de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia su pueblo, ¿no? Entonces aprendimos de ello. Y en la mañana de hoy quiero hablar un tema que ya nos van a quedar después de este tema, nos van a quedar 5 temas, pero quiero en esta mañana hablar de un profeta que sufrió unas de las más evidentes transformaciones en la vida, cómo esta persona fue exiliada. Y cuando hablamos de exilio, la palabra exilio quiere decir pena que consiste en expulsar o hacer salir a una persona de un país o un territorio. Entonces, ¿qué podría ser peor ¿qué podría ser peor? La pregunta sería aquí, ¿qué podría ser peor para una israelita que el exilio? ¿Qué más podría ser peor? Podría ser, o qué sería lo peor de esto, vivir rodeado de gente que hablara otra lengua extraña, no poder practicar su fe, ni poder leer la palabra de Dios, ser arrancado de la tierra prometida, esa tierra que el Señor había prometido, y poder hacer esas cosas cotidianas, o también que pudo haber sido doloroso para ellos tener que comer otra comida, una comida contaminada. Entonces, el tema el de la persona que te quiero hablar hoy, obviamente es del Daniel, el profeta Daniel. Y el alcance de la visión profética de Daniel fue pero muy extenso, porque Daniel profetizó sobre la primera venida de Cristo y también nos habla en sus profecías tanto de su segunda venida. Entonces, históricamente, este Daniel vivió la caída de 3 grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio de los medos o media y el imperio de los persas. Pero además profetizó también la caída de este imperio, del imperio persa, y hablaba y nos habló dentro de sus profecías cómo vendría este imperio griego a conquistar, pero también nos habla de su caída y cómo nacería el imperio romano, pero también nos habla de la caída del imperio romano con la llegada del cristianismo. Entonces, el objetivo que persigue en su libro es demostrar vamos a llamarlo así, porque tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis muchas veces se ha agarrado
para caer en el morbo del estudio. ¿Y quiénes son esas bestias que Daniel nos muestra ahí? Y que si es tal país, que si es este otro país. Pero el objetivo de Daniel no es tanto mostrar quién es la bestia o quiénes son la bestia o quién es el anticristo. El objetivo de Daniel en su libro, tanto de Daniel como de Apocalipsis, es demostrar la soberanía de Dios. Esos son los objetivos tanto de Daniel como de Apocalipsis, no realmente enfocarnos quién será aquella bestia que ha de venir, ¿no? Para los que creen esa postura. No, 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 no es así. Entonces, repito, el objetivo de Daniel o el libro de Daniel es demostrar la soberanía de Dios por encima de las naciones paganas, por encima de las personas que no creen en Dios o están en contra de Dios. Entonces, la salida de Daniel de su hogar nos resultó, nos resultó como, no resultó, perdón, como él hubiera planeado. No, ¿quién quiere salir de su ciudad? ¿Quién quiere salir de su casa de la forma como Daniel y sus amigos fueron llevados? Yo creo que nadie, yo creo que todos cuando planeamos salir de nuestro hogar, algo que vamos a crecer, salir de nuestro hogar, casarnos, nadie planea decir, yo voy a salir de mi casa, yo voy a salir de mi país por ser exiliado. Claro que no, nadie lo piensa de esa manera. Entonces, en la mañana de hoy vamos a ver la vida de Daniel. Y es así como hemos titulado este mensaje, un joven exiliado. Y vamos a ir a Daniel capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Noten aquí cómo fue el Señor quien entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Nabucodonosor sitió la ciudad y lo trajo a tierra de Sinar. El pueblo fue exiliado. Y fíjate cómo Nabucodonosor ya tenía este pensamiento, y Nabucodonosor de verdad que viéndolo, vamos a hablar terrenalmente, viéndolo estratégicamente, Nabucodonosor era un hombre sabio, ¿eh? Realmente era un hombre sabio que sabía gobernar y sabía lo que quería para su imperio. Entonces, fíjate él cómo exilió al pueblo trajo ese exilio al pueblo y los llevó a la tierra de Sinar. Y fíjate que una de las cosas que el enemigo quiere hacer o siempre ha tratado de hacer es que quiere exiliarnos de la ciudadanía del cielo. El enemigo quiere exiliarnos de aquello que siempre estuvimos o se inició dentro del huerto del Edén. Si te fijas, Dios colocó a Adán y a Eva dentro del huerto del Edén, pero así como viene Satanás y Satanás engaña a Eva y Eva hace que Adán coma el fruto y terminan siendo exiliados del huerto. Entonces, esto mismo es lo que Satanás, su estrategia no ha cambiado, su estrategia sigue siendo la misma. Y Satanás quiere hacer eso con nosotros, quiere exiliarnos, quiere adoctrinar a nuestros hijos. Eso es lo que pretende hacer Satanás. Es por ello que vemos ahora todo esto de los movimientos políticos, de que la SEP, de que ya los papás ya no van a adoctrinar a sus hijos, quien los tiene que adoctrinar es el gobierno, quien los tiene que adoctrinar es la SEP. Veía hace unos meses ya de esto, como un diputado es trans, él, un diputado trans en México, había propuesto a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar las leyes de las asociaciones religiosas. Él había propuesto esa iniciativa, que quería hacer esto en cuanto a las asociaciones religiosas, porque dice que las asociaciones religiosas hacen una discriminación a las personas por tener recursos pues de odio contra la identidad de género, y quieren llegar a tal punto, querían llegar, o este diputado proponía esto, de llegar a penalizarlos por esta indiscriminación. Entonces, obviamente,
dicen que que los que no estamos de acuerdo con estas cosas de la ideología de género, dice que nosotros somos extremistas, que nosotros somos religiosos, que lo único que queremos es que las mujeres estén en casa y queremos seguir discriminando a las personas homosexuales, a las lesbianas, a los bisexuales, a los transgéneros, que todos esos, que todas estas personas que estamos en contra de ello, porque así lo dice, estamos en contra de ello, deberíamos de tener una educación sexual. Entonces, y para evitar esas cosas, dicen, por eso nosotros ahora vamos a adoctrinar a sus hijos. Entonces, yo quiero ver la vida de Daniel. Esta vida de Daniel la vamos a ver nada más en tres escenarios, a diferencia de las otras personas o de los otros hombres que hemos estudiado de familias de carne y hueso, que los hemos visto en más escenarios, pero yo creo que la vida de Daniel la podemos ver bien en tres escenarios. Y el primer escenario en cuanto a la vida de Daniel es el adoctrinamiento, Y fíjate, en el versículo 3 dice, de Daniel 1:3, dice, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes. Fíjate cómo Nabucodonosor no pidió cualquier persona, ¿eh? Repito, Nabucodonosor era muy astuto y veremos que vamos a ver aquí ahorita estudiando que si era demasiado astuto. Si existiera en la actualidad Nabucodonosor, fuera un modelo a seguir para la gente de este mundo por las estrategias que tenía, por las estrategias que hacía para crecer, que implementaba para crecer su imperio y para que todos llegaran a pensar como él piensa o hacia el objetivo hacia donde él iba. Nabucodonosor comenzaría lo que Nabucodonosor, quería hacer era babilonizar a los hijos de los israelitas. Esto era lo que Nabucodonosor tenía. Decía, vamos a meterle a los hijos de Israel, estos que han sido educados, estos que han sido adoctrinados, estos que se les ha enseñado la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es comenzarlos, vamos a sacarles el chip, por llamarlo así, de todo lo que sus padres les han enseñado y nosotros los vamos a adoctrinar, los vamos a babilonizar. Ahora, es así como podemos ver cómo el gobierno ahora nos quiere quitar a nuestros hijos y todos estos movimientos que se han levantado, que están en contra de la palabra de Dios, quieren quitarnos a nuestros hijos porque ellos los quieren adoctrinar. Dicen, de la forma que los padres están adoctrinando a sus hijos, no es correcto. Ahora nosotros los vamos a adoctrinar porque ustedes no lo están haciendo bien, porque ustedes no saben cómo hacerlo y nosotros les vamos a ayudar. ¿Ves? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy se quiere implementar o se está implementando, tanto las escuelas que son laicas y fuera de religión, lo que ahora las escuelas quieren hacer o están haciendo y lo que el gobierno quiere hacer, metiendo todas estas cosas en los libros, eso Nabucodonosor lo hizo. No hay nada nuevo debajo del sol. Quería sacar toda la enseñanza que los padres le habían dado a sus hijos para él instruirles y babilonizarlos conforme a sus creencias y sus pensamientos. Entonces, en Daniel capítulo 1, versículo 4, dice, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjate cómo los pedía Nabucodonosor. Muchachos, en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Fíjate cómo Nabucodonosor pedía a estos muchachos. Cuando la Biblia nos habla aquí o se refiere a muchachos que fueron traídos, estos muchachitos, la Biblia al decir muchachos nos habla una referencia y los estudiosos dicen que aproximadamente estos muchachitos tenían una edad de 14 años. 14 años.
de esta edad, Nabucodonosor los estaba pidiendo. Muchachitos de 14 años, entre 13, 14, 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué pedía muchachitos de 13, 14, 15 años? ¿Por qué no pedía personas ya de 30, de 40, de 50? ¿O por qué no pedía muy niños de 5, de 6, de 7? ¿Por qué de 14 años? Porque él sabía que un adolescente, vamos a llamarlo así, que un adolescente es más fácil de influenciar. Es más fácil de influenciar. Nada más acuérdate, analízalo y vuelve a esos tiempos cuando tú y yo estudiábamos. ¿Dónde fue, en qué etapa fue donde nosotros fuimos más influenciados? Donde empezamos a aprender a tomar, a aprender a fumar, a pensar a hacer muchas cosas y querer ser como otros. ¿Dónde fue? En la secundaria. La mayoría fue en la secundaria, cuando estábamos en la edad entre los 13, 14, 15 años, 16. Ahí fue donde comenzamos a seguir o comenzar a ser influenciados. ¿Por qué? Porque el adolescente está en busca de una identidad. Está buscando una identidad y es ahí que Nabucodonosor lo sabía. Por eso te digo, Nabucodonosor no era tonto, era alguien muy listo. Y te digo, yo creo que si Nabucodonosor el día de hoy existiera y manejara redes sociales, tuviera muchísimos seguidores. Muchísimos, porque era alguien con demasiada sabiduría para lo malo, obviamente. Entonces, ¿qué entonces quería hacer Nabucodonosor con estos muchachos? Pues la palabra es adoctrinarlos. Él quería adoctrinarlos. Realmente él lo que pretendía era babilonizarlos. Ya los había sacado de su pueblo, pero aunque los había sacado de su pueblo, esos muchachitos, recordemos que los judíos desde edad muy pequeña le enseñaban a sus hijos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Inclusive sus hijos a la edad de 12 años, que es donde cuando Jesús se presenta al templo, a la edad de 12 años ellos ya sabían el Pentateuco. Ya lo sabían, lo memorizaban. Entonces, lo que ahora Nabucodonosor iba a hacer era sacarles ese chip. Y yo te tengo una noticia el día de hoy. Nuestros hijos son idóneos para eso. Tus hijos y mis hijos no se van a salvar de este mundo, de esta Babilonia, donde el mundo pretende babilonizarlos. Quizás alguno pueda pensar y decir, no, pues ya mis hijos ya están grandes, no, yo ya pasé por eso, pero tienes nietos y quizás estás en una congregación y en esa congregación hay muchos niños por los cuales tenemos que velar. Entonces no estamos libres de ello. Nabucodonosor era una persona, repito, inteligente, era sabia, él sabía o conocía la estrategia para poder hacer esto. Para él no había problema. ¿Quién podría resistirse a lo que Nabucodonosor les estaba ofreciendo a muchachitos de 14, 15 años? ¿Quién podría resistirse a lo que él les estaba ofreciendo? Mira, ahí en el versículo que estábamos leyendo del 4 y del 5, dice, otra vez vamos a leer 4, dice, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar, ¿dónde? En la cárcel. ¿Para estar dónde? En un campo de concentración. No, para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y todavía, o sea, iban a vivir en el palacio del rey y todavía él les iba a dar una ración de comida, provisión, no de cualquier comida, de la comida del rey y del vino que él bebía, o sea, era la mejor comida. Esos muchachitos van a vivir en mi palacio, van a comer mi comida, van a beber mi vino, lo mejor. Y van a ser 3 años, los voy a crear por 3 años, porque al fin de ellos me los van a presentar delante del rey. Que es lo que se cree que Jesús estuvo adoctrinando a sus discípulos por 3 años, que fue el ministerio de Jesús por 3 años. Y mira cómo Nabucodonosor dice, después de 3 años, vamos a ver qué resulta con esto.
Nabucodonosor quería babilonizar sus ideas, sus creencias, su identidad. No, quería que se olvidaran de sus familias y de sus principios. Miren, los saqué de su tierra, los aparté de sus padres, pero no para un mal, lo hice para un bien. Mira, a lo mejor con tu padre no vivías en un palacio, a lo mejor con tu padre no comías la comida del rey, ni bebías este vino, entonces, ¿qué tan malo puedo hacer yo? Al contrario, te quiero hacer un bien. Es lo que el mundo enseña. El mundo enseña que el cristianismo es malo y que ellos son buenos, que todo es bueno. El mundo enseña que todo es amor, todo es bondad. No es cierto. Eso es una real mentira, o sea, eso no es cierto. Nabucodonosor era muy sutil, pero de verdad muy, muy sutil. ¿Por qué? Porque los llevó al palacio del rey. Repito, no los llevó ni a la cárcel, no los llevó ni a un campo de concentración, no los llevó donde iban a estar siendo maltratados. No. ¿Por qué? ¿Por qué no les llevó ni a la cárcel, ni a un campo de concentración, ni los llevó a una cueva a trabajar? ¿Por qué los llevó? Porque él sabía que esos niños habían sido adoctrinados, que si en su angustia buscaban a Dios, Dios iba a estar ahí. ¿Para qué llevarlos a la angustia donde ellos se aferren a Dios? Mejor hay que llevarlos al palacio, donde se puedan olvidar de Dios. Hay que llevarlos al palacio donde le demos placer, les demos comida, les demos vino, y ahí se van a olvidar de Dios. Hermanos, porque esa es la realidad. Esa es la realidad del ser humano. ¿Nos acordamos de Dios o estamos más apegados a Dios en la angustia? Porque cuando estamos en los placeres o cuando estamos llevando una vida bien, es cuando nos olvidamos de Dios. Porque estamos bien. Y esas cosas nos hacen olvidarnos de Dios. Y fíjate lo que dice ahí, para que estos muchachos fueran enseñados, fueran enseñados. Entonces esta palabra enseñar viene de una palabra hebrea que quiere decir acostumbrar, adiestrar, aprender, a domar, a enseñar o instruir. Para que fueran domados, instruidos, enseñados, adoctrinados. Ahí los separaron de sus padres. Hubo esta separación de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que ser separados de sus padres? Porque los padres influyen en la vida de sus hijos. Por eso Nabucodonosor fue tan astuto que los separó de sus padres. Pero tristemente, tristemente, el día de hoy está haciendo esa separación entre el padre y los hijos. Y no es porque quizás a veces como padres cristianos tenemos mucho cuidado de lo que ven nuestros hijos, de lo que leen nuestros hijos, de las amistades de nuestros hijos, pero muchas veces no nos damos cuenta que Babilonia ha entrado a nuestro hogar. Lo cuidamos de lo que hay fuera. Ah, allá afuera no hay buenas amistades, allá afuera dicen groserías, allá afuera esto, allá afuera lo otro, allá afuera... Pero muchas veces Babilonia está en el hogar. Y los hijos están aprendiendo de Babilonia, eso es lo más triste, no fuera, sino dentro del hogar. Cuando el padre dice, no, nada es malo, no todo es pecado, todo es relativo, no importa la música que escuche, no importa cómo te vistas, no importa cómo veas el cristianismo, no importa si me congrego o no me congrego, el Señor debe entender mi corazón, no pasa si yo no leo tanto la Biblia, esos son de personas religiosas. Le estás enseñando a tu hijo, es lo que a tu hijo le estás enseñando. Y recordemos cómo el Señor le dio esta instrucción a los padres. Cuando, cuando le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. O sea, Dios le dijo, instruye a tus hijos. Instruye a tus hijos y vas a repetir estas palabras cuando andes por el trabajo, en tu casa. Vas a repetirles la palabra de Dios. Necesitamos darle tiempo a nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios, pero hoy lo que menos tenemos como padres es tiempo. Tenemos tiempo para todo, pero menos para nuestros hijos. Y a veces como cristianos tenemos tiempo aún para la congregación y mucho, ¿en qué ministerio sirvo? Aquí tengo tiempo para hacer esto y tengo lo otro, pero nuestros hijos. Hoy en día los hijos quieren a sus padres lo más lejos posible, pero también los padres inconscientemente quieren a sus hijos lo más lejos posible.
lo más lejos posible. Y a lo mejor algunos dirán, es una exageración, no es cierto. Pues muchas veces nuestros hijos prefieren pasar más tiempo en una tablet, en una televisión, en un videojuego, que con nosotros, que con nosotros. Prefieren más eso que nosotros. Pero también nosotros como padres preferimos pasar más tiempo en nuestro trabajo, en el negocio, con los amigos, que pasar tiempo con nuestros hijos. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el cristianismo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál es ese cristianismo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Quién está enseñando a los hijos a orar y a leer la Biblia? ¿Les estamos enseñando a un hábito que se debe buscar todos los días a Dios o no? Si nosotros como padres no lo hacemos, ¿cómo vamos a enseñar eso a nuestros hijos? ¿Quién les está enseñando a tus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O les estamos dejando que el mundo le diga que es relativo? ¿Quién les está enseñando los principios y valores? La responsabilidad, la educación. ¿Quién? ¿Quién les está enseñando a los hijos qué es ser miembro de una iglesia? ¿Quién se lo está enseñando? Si ni siquiera a veces nosotros lo hacemos. Ni siquiera lo hacemos. Cuando se enfrenten al mundo, cuando realmente tu hijo se enfrente al mundo, tú vas a ver la decisión que va a tomar. Lo vas a ver. En Daniel capítulo 1, versículo 6 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y Azarías, Abed-Negó. Realmente Nabucodonosor estaba decidido a cambiar la identidad de estos muchachos. Nabucodonosor no andaba con juegos, ni andaba con sus experimentos. Él sabía que era la forma en cual podía cambiar la identidad de un joven que había sido instruido en la palabra de Dios. Él sabía, porque hasta los nombres les cambió para llevar a esa transformación. Ya no te vas a llamar Daniel, tú ya no te vas a llamar Misael, tú ya no te vas a llamar Ananías, tu nombre va a cambiar. Una vez que estás aquí conmigo, tu nombre cambia, ya no eres el mismo. Pero fíjate las convicciones de estos muchachitos que tenían. En el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Fíjate nomás, un jovencito de 14 años, o un muchachito de 14 años, un jovencito de carne y hueso, propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Esa palabra propuso viene de una palabra hebrea que quiere decir decidir, arriba, encima, sobre, en contra, o exponer una idea para que se conozca y acepte. O sea, Daniel se puso por arriba, por encima de esa idea que Nabucodonosor tenía para no contaminarse de la comida del rey. Podemos aprender mucho de Daniel aun cuando tenía 14 años de edad. A los 14 años de edad, Daniel ya conocía de Dios. Daniel ya tenía convicciones y Daniel sabía muy bien que si se hacía amigo de Babilonia, amigo del rey, se estaba convirtiendo en enemigo de Dios. Por eso nos dice Santiago 4:4, oh amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y aquí entra la pregunta, ¿quiénes eran los padres de Daniel? ¿Quiénes fueron los padres de Daniel?
Fue una familia de carne y hueso, simplemente. Pero una familia de carne y hueso opuesta al mundo y a Babilonia. Un matrimonio que quizás amaba a Dios, se amaban entre ellos, amaba a Dios, amaban su palabra, porque los hechos lo demuestran. Porque adoctrinaron a su hijo a temer a Dios. A temer a Dios. Y la verdad, a veces menospreciamos tantos a los niños y creemos que no pueden tener estas convicciones y podemos creer que están muy chiquitos para conocer de Dios y poder temer al Señor y ya que crezcan, ya que crezcan, ya que crezcan. Pero no. La otra vez le llamé la atención a mi niña y le dije, no, es así, no es correcto lo que estás haciendo y no sé qué. Y se quedó callada y después como de 10 minutos viene conmigo y me dice, papá, ¿me perdonas? Y ya le dije, sí, mi amor, te perdono. Dice, papá, ya le pedí perdón a Dios por mi pecado. Antes de pedirte perdón a ti, le pedí perdón a Dios porque pequé. Pues gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. El sábado estábamos en casa, yo estaba trabajando en la mañana y mi esposa estaba trabajando unas cosas de su escuela y mi hija hizo algo que no es correcto y vimos que lo hizo porque no le pareció algo que hizo su hermano y no, yo vi en ella como cierta envidia. Y ya después viene ella y me dice, oye papá, esto y lo otro. Le dije, no, tú lo hiciste por esta razón. Y me dice, no, no fue por eso. Le dije, sí, yo vi cómo tú viste a tu hermano con envidia y eso no es correcto. No, no fue así. Y se fue molesta. Ya a los 5 minutos viene y me dice, nos dice mi esposa y a mí, ¿puedo hablar con ustedes? Sí, ¿qué pasó? Perdón. ¿Por qué, hija? Dice, porque mentí. Porque yo les dije a ustedes que no fue por envidia, pero Dios me ve. Y sí fue por envidia. Pequé contra Dios y les mentí a ustedes. Y es ahí donde digo, híjole, o sea, esta chica tiene 10 años. Tiene 10 años. Pero le hemos enseñado la palabra de Dios. Le hemos enseñado la palabra de Dios y le hemos enseñado que es Dios quien la ve. Quien la ve. Una vez me dijo, papá, ¿yo cuándo me voy a bautizar? Y le dije, mira, pues me gustaría, me dice, a mí me gustaría bautizarme. Y le dije, mira, híjole, yo creo que espérate tantito. Me dice, ¿pero qué necesito para bautizarme? Me hizo esa pregunta y le dije, mira, pues la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios dice que para bautizarte necesitas arrepentirte de tus pecados, haber creído en Cristo, que Él vino y murió por tus pecados y que Cristo es el Señor de tu vida. Y me dice, papá, yo lo creo. Yo creo que Cristo murió por mí. Yo creo que Cristo es mi Señor. ¿Me puedo bautizar? Y le dije, pues sí, no habrá impedimento. Lo vamos a hacer. Dame tiempo. Lo vamos a hacer. Hermanos, ¿cómo estamos adoctrinando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos adoctrinando a nuestros hijos para cuando se enfrenten a Babilonia? Si no propones en tu corazón no contaminarte de la comida del rey, fíjate bien, hermano, llévate este principio. Si no propones en tu corazón, una propuesta primero, no propones en tu corazón no contaminarte de la comida del rey, no serás librado del horno de fuego ni del foso de los leones. No serás librado. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Daniel sabía que era mejor obedecer a Dios primero que a los hombres. Daniel rechazó al rey de Babilonia para obedecer al rey del universo. Un muchachito de 14 años. Un muchachito de 14 años rechazó al rey de Babilonia para obedecer al rey del universo. Hay muchos cristianos en el palacio del rey. Hay muchos cristianos viviendo en el palacio del rey. Comen de la comida del rey, gozan de los placeres del rey, usan el lenguaje babilónico,
Y sobre todo después dicen, gloria a Dios, porque Dios me puso aquí para comer la comida, para beber de su vino y para estar aquí con el rey. Gloria a Dios. Estamos predicando el evangelio aquí en el palacio del rey, gozando de su comida y de su bebida. Estamos ganando almas para Cristo dentro del palacio. No es cierto, hermano. No es cierto. Porque Daniel nos demuestra que se puede vivir en el palacio del rey, pero no contaminarte de la comida del rey. Pero no contaminarte de la comida del rey. Y vamos a pasar al segundo escenario. Y vamos a ver aquí cómo Daniel interpretó sueños y descifró enigmas. Es un don que el Señor le dio a Daniel. Este era un don que el Señor le había dado. Cómo él pudo interpretar esos sueños y por eso ganó un nombre también, cómo el Señor en su gracia y misericordia le dio esto, ganó un nombre y cómo descifraba esos enigmas. Recordemos que una de ellas fue la estatua gigante, ese sueño que tiene Nabucodonosor, que ve una estatua gigante y nadie podía adivinarlo y llamó a sus mejores sabios para que pudieran y venírselo a adivinar y nadie pudo con eso. Pero cuando manda a llamar a Daniel, Daniel sí pudo. Y Daniel le dice lo que significaba esa estatua. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 34, Daniel capítulo 2, versículo 31 al 34 dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí nos habla, hermanos, no vamos a entrar a detalles ni vamos a entrar a lo a la escatología, pero aquí lo que nos habla como un imperio iba a tumbar a otro imperio, otro imperio, otro imperio, hasta que viniera el cristianismo y derribara todo ese imperio de los romanos, ¿no? Entonces también podemos ver cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor cuando tiene esa locura, que es mejor conocido como la locura de Nabucodonosor. Y pudiéramos leerlos, pero voy a entretenerme por el tiempo, pero también podemos ver cómo después él interpreta eso, lo de la escritura en la pared, ¿no? Cómo aparece esa mano y comienza ahí a escribir en la pared y decía que pues realmente el reino estaba contado. Tu reino ha sido contado y ha sido puesto fin, como el reino se iba a detener, ¿no? Entonces, la segundo escenario que podemos ver de Daniel era un hombre que el Señor le había dado el don para interpretar sueños y resolver enigmas. Y nos vamos a ir al tercer escenario. Y el tercer escenario que vamos a ver aquí, que es el último escenario en cuanto a la vida de Daniel, es en el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. Y lo más importante, cuando habla aquí de Daniel en el foso de los leones, hermanos, lo más importante no es cómo comenzamos una cosa. Porque podemos comenzar muchas cosas podemos comenzar, un negocio, un trabajo, no sé, podemos comenzar muchas cosas. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Porque para comenzar algo, muchos, para terminarlo, pocos. ¿Cuánto no hemos visto personas que comenzaron muy bien la carrera cristiana? Y después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, se comienzan a ir. Comienzan a alejarse del Señor. Otros comienzan a blasfemar el nombre del Señor. Recordemos que la carrera del cristianismo no es quien llega primero, sino quien persevera hasta el fin. ¿Quién es el que persevera hasta el fin? Entonces, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y aquí por eso vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones, porque vamos a ver a Daniel en el final de sus días. Ya vamos a ver aquí a Daniel no como un muchachito de 14 años, sino ya como un anciano.
Realmente aquí ya Daniel era un anciano, y en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 2, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado. Al llegar a este pasaje, los estudiosos de la Biblia dicen que Daniel tenía más de 80 años. Ya, o sea, te repito, ya no era un joven, un muchachito, un adolescente de 14 años, ya ahora tenía 80, más de 80 años, 85 años, 86, no sé, era, y ya se había convertido, su trabajo había sido tan bueno que se había convertido dentro de los dentro de los tres altos funcionarios de Darío. Daniel estaba gobernando con personas que no creían en su Dios. Ve, o sea, Daniel se mantenía, Daniel seguía firme y estaba en un trabajo donde no se creía en Dios, pero él ahí estaba y él cumplía y daba testimonio, así como dio testimonio a la edad de 14 años, seguía dando testimonio de quién era él, quién era su Dios, a qué Dios servía. Y en el versículo 3 del capítulo 6 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Ve cómo Daniel, al darle honra al rey, ve cómo Daniel, al hacer buen su trabajo, tenía un espíritu mayor, un espíritu superior, y pues obviamente era Dios respaldando el trabajo de Daniel, pero ve cómo el rey lo puso sobre todo, o tenía pensado en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. Y esto se me viene el mandamiento que estamos estudiando ahorita los domingos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando hablamos de honra estamos hablando de las autoridades. Y ve cómo Daniel, al honrar su autoridad, le fue bien. Le fue bien en este sentido, que querían ponerlo en ese lugar. Daniel era más eficiente, Daniel era más capaz que los demás que estaban ahí. El rey se fijó en él y Daniel se ganó un lugar de respeto. Se ganó un buen lugar de respeto. En el imperio babilónico se había hablado bien de Daniel y de que sus amigos nunca doblaron rodilla. El gran Dios de ellos estaba ahí, y esto se transmitió, esto se llegó hasta los medos. Este mensaje se transmitió hasta los medos, a tal grado que él fue puesto en un buen lugar. Daniel era una persona que, a pesar de ser anciano y que a pesar de ya tener una buena reputación, Daniel era una persona que hacía bien su trabajo, muy bien su trabajo. Y también lo hablábamos este domingo: una de las formas para predicar a nuestros patrones que no son cristianos, que no son creyentes, la mejor forma que puede tener un cristiano para predicarle a su patrón es trabajando bien. Trabajando bien, trabajar como para Dios. Pero si el patrón te dice: ¿por qué eres así? Porque trabajo como para Dios. Y de esa manera pues te puede dar la apertura para predicarle. Dice Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Híjole, fíjate, no encontraban error en Daniel. Parece como si estuviéramos leyendo sobre un semidios. Un hombre que no se equivocara, un hombre que no tiene fallas, como si no tuviera pecado. Pero recordemos que sí, Daniel tenía fallas, Daniel también tenía pecado, era un hombre de carne y hueso, pero era un hombre fiel a Dios, sin vicios e intachable. E intachable. No pudieron acusarlo nada relacionado al reino. Era fiel, no era flojo en su trabajo, no era corrupto, no tenía vicios, no era mentiroso. Entonces no sabían por dónde llegarle, pues por dónde le damos. No podemos encontrar algo que nos dé ocasión para poder acusarlo de algo. En Santiago capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría.
Fíjate lo que dice aquí Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? No viene a decir que venga y me lo diga. Dice, no me lo digas. Demuéstramelo con tu conducta. Que es lo que hemos estado hablando también a lo que se refiere Daniel. No me digas cuánto amas a Dios, demuéstramelo cómo amas a tu prójimo, con tus hechos. Entonces en el versículo 5 ahí de Daniel, dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Con lo único que podían acusar a Daniel es por tener una buena relación con Dios y apegarse a la ley de Dios. Era con lo único que decían, a ver, ¿cómo podemos hacerle así? ¿Por dónde podemos atacarlo? Pues por sus convicciones firmes. Por sus convicciones firmes, es ahí por donde podemos atacarlo, porque desde chiquito era alguien que decidió no contaminarse con la comida del rey. No, sus amigos no doblaron las rodillas, entonces vamos a atacarlos por ahí. En el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, firma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Estos hombres estaban buscando, o estos hombres estaban, mejor dicho, estos hombres estaban mintiendo. Y dice, todos los gobernadores están incluidos, todos los gobernadores mandan esto. No es cierto, Daniel no había dicho eso. Y él estaba ahí dentro de ellos. Él no había dicho nada de eso. ¿Cómo pues iba a decir él eso si realmente él sabía que la adoración y la gloria es para Dios? Pero el rey se dejó llevar por su orgullo y su soberbia. Se dejó llevar por eso. Dijo, eso estaría bien, que todos me adoren a mí nada más. Que por el espacio de 30 días no adoren a otros dioses, no adoren a nadie más, y solamente me adoren a mí, rindan culto de adoración a mí. Solamente a mí nada más. Dijo, eso está muy bien. Hermanos, si seamos realistas, al hombre nos gusta ser exaltado. Nos gusta ser exaltados. Es algo dentro de la pecaminosidad del hombre. Al patrón le gusta ser exaltado en su trabajo, a los artistas les gusta ser premiados, aún los cristianos ya son premiados, pero caen en esa falsedad de este premio es para la gloria de Dios. No, no es cierto, les gusta ser premiado. En los púlpitos el pastor a veces se cree más que Dios, más sabio que Dios. Hermanos, es muy fácil a veces robarle la gloria a Dios. Y de este punto, Darío se dejó llevar por la soberbia y el orgullo y dijo, no estaría mal. No estaría mal que yo fuese adorado. Vamos al versículo 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hermanos, ve cómo era el corazón de Daniel. Daniel no fue con aquellas personas ni a reclamarles ni a decirles, ¿por qué están diciendo eso, mentirosos? Yo jamás estuve de acuerdo con ese edicto y voy a hablar con el rey y ahorita vas a ver, les voy a hacer un borlote. O no llegó con su esposa y sus hijos a quejarse de que tuvo un mal día de trabajo. No fue así. Lo que él hizo fue ir a la presencia de Dios, como lo solía hacer, 3 veces al día. 3 veces al día. Él sabía que aún esa causa estaba delante de Dios. Estaba delante de Dios. A pesar de que Daniel conocía la ley que estaba en contra de la oración, Daniel siguió orando 3 veces, como de costumbre. Daniel realmente tenía una vida de oración muy disciplinada y realmente debemos aprenderle eso a Daniel. No solo cuando estaba en problemas, se dice, como solía. ¿Estando en problemas o no estando en problemas? ¿Cómo solía? ¿Cómo solía? Entonces,
Realmente él siguió llevando su vida como la hizo. Daniel pudo poner miles de pretextos para dejar la oración. Así como tú y yo a veces ponemos miles de pretextos cuando no oramos o leemos. ¿Qué decimos? No, pues voy a orar acostado, ya cuando me vaya a dormir. Y no oras, te quedas dormido. Ya, no, pues si no lo hago, le pido perdón a Dios. ¿O qué hubieses pensado si tú vivieras en ese tiempo y hubiera salido ese edicto? Que hubieras dicho, el rey tiene el poder absoluto y hay que obedecerlo. Dios entiende. El rey, el rey me dio el puesto que tengo y pues hay que ser agradecidos con el rey. ¿Cómo le vamos a quedar mal al rey? Pues si soy uno de los de ahí. No, 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 no. Hermanos, él siguió haciendo lo que tenía que hacer. En el versículo 12 de Daniel 6:12, ya estamos sobre el final, eh, dice, fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real. Nos han confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18, luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque en él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Hermanos, ocupémonos en las cosas de Dios, porque Él se ocupará de las nuestras. Dios envió su ángel para cerrar la boca de los leones. ¿Qué Dios estaba con Daniel? ¿Qué Dios tan grande que estaba con Daniel? Dios lo había declarado justo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Daniel tenía claro que si vivía era de Dios. En ese foso de los leones, él tenía muy claro que si vivía era para Dios o era de Dios. Y también tenía claro que si moría y Dios lo llamaba a su presencia por medio de la boca de los leones, moriría para Dios, por hacer lo correcto, por obedecer a Dios. Él estaba convencido ya de que si vivía o moría, era de Dios, era de Él, era de Dios, era de Dios. Aprendamos de la vida de Daniel. Somos hombres y hay mujeres que son de carne y hueso, pero sirvamos a Dios continuamente como lo hacía Daniel. No importa cómo comencemos, sino cómo vamos a terminar nuestros días. Hasta aquí dejamos este tema, con este concluimos el tema de un joven exiliado.
hasta aquí lo vamos a dejar y la próxima semana veremos un nuevo tema, pero hasta el día de hoy aquí concluimos. Les recordamos que hoy tenemos estudio a las 7:30 de la tarde. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya entramos al capítulo 13. Yo creo que es uno de los capítulos es uno de los capítulos más esperados de este libro, porque nos habla de la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, vamos a entrar a él. Y a las 7, hoy también a las 7, de 7 a 7:30 iniciamos con la reunión de oración. También por si gustan acompañarnos, pues ahí vamos a estar. Y pues sería todo, mis hermanos, que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Hasta luego, bye.